Empezar una nueva serie y vamos a entender y tratar de descubrir una carta que ha sido escrita hace más de 2000 años por Pablo a una iglesia. Yo creo que es bueno recibir carta, ¿no? Y cuando uno recibe carta, no solamente mails ahí rapidito, sino que estas cartas pues eran más bien amplias y tienen un contenido realmente, no solamente saludos, ¿te acuerdas? Un poquito de las historias que hemos tenido juntos, qué bien lo hemos pasado, ay, qué fantástico y lo que sea, ¿no? Cuando escribe Pablo no se refiere a la historia, si bien a veces hace alusión a ciertos pasajes, pero escribe cartas con contenido y realmente vale la pena pues estudiarlo. Después de 2000 años seguimos abriendo estas cartas en nuestras Biblias y tratando de descifrar y descubrir la enseñanza que hay a través de ellas. Y realmente son extraordinarias todas las cartas de Pablo y de los otros apóstoles. Pero durante los próximos domingos intentaremos descubrir esta carta a los Efesios. Así que ya de antemano les animo a que cojan sus Biblias cada día y como hace nuestra hermana ahí con sus hijos, pues empieza a leer un versículo tras versículos y tratar de impregnarse por la lectura de esta carta, porque creo que Dios también nos escribe carta hoy en día a nuestra iglesia, ¿no? Amén. Y a ti y a mí, a cada uno en particular, y es bueno leer estas cartas porque no pierden su importancia, todo lo contrario, y cada día es más importante releerlas y redescubrir las enseñanzas que hay a través de ellas. Muy bien, pues hemos terminado una serie sobre los hechos, hablando de las características que hacían del cristianismo algo extraordinario, que avanzaba con poder y que si queremos avanzar en nuestra vida personal como en nuestra vida de iglesia tenemos que poner en práctica estas enseñanzas que hemos descubierto a través del libro de los hechos. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te gusta la historia? Me gusta estudiar la historia de cómo ha sido, porque la historia nos enseña cosas, ¿no? El otro día estuve mirando ahí en la 2, hay un reportaje sobre la guerra, la última guerra mundial, y es realmente escalofriante, es terrible, como una población entera pudo ser engañada, ¿no? Por un hombre, y después como las influencias de sus doctrinas, de sus enseñanzas, llevaron a 6 millones de judíos en los campos de exterminio, y llevaron al ejército a ponerse en marcha y a la gente a matarse entre sí, y fue un auténtico desastre. Cuando analizamos eso decimos, pero ¿cómo es posible que la mente humana sea tan retorcida, tan terrible, ¿no? Y yo creo que es bueno estudiar la historia y ver lo que ha pasado para que nos enseñe un poco, para no cometer los mismos errores también, y aprender de las cosas buenas que han ocurrido también durante la historia, ¿no? Y el libro de los Hechos que hemos visto nos narra la historia de lo que fue el evangelismo en sí, el avance del cristianismo en los primeros días de la iglesia, y de cristianos que han avanzado en su propia vida, que han crecido y que han conquistado tal ejército, no podemos decir, que han ido conquistando territorio. Primero pues Israel, después Siria, un poco más al norte, después pasaron a Turquía, la Turquía actual, donde la mayor parte de las iglesias del Nuevo Testamento fueron fundadas. Después en Grecia y hasta en Roma, el epicentro, podemos decir, del mundo de la época, ¿no? Y como vemos, como Pablo y su equipo, porque tenemos la suerte de que Lucas, que nos escribe los Hechos de los Apóstoles, fue un historiador también, y escribió todo lo que ha ocurrido durante este tiempo, y no ha seguido la historia de Pedro, por ejemplo, de Juan o de otros discípulos que probablemente hicieron grandes cosas, pero no las tenemos escritas en nuestras Biblias. Sin embargo, Lucas, que siguió a Pablo, pues escribe su historia y tiene muchas cosas y muchas anécdotas, entre comillas anécdotas, porque realmente son tan importantes las cosas que han pasado, lo que dijo Pablo en ciertas circunstancias y cómo ha ocurrido esta historia, y eso es magnífico. A mí me apasiona poder ver esto porque hay tantas cosas que son similares a nuestra época, y tantas cosas que tenemos que entender y aplicarlas hoy en día, porque el mundo no ha cambiado, si bien ha empeorado incluso, ¿no? Y el mundo que se encontró Pablo es muy similar a nuestro mundo hoy en día. Oh no, andamos con cohetes, con patinetes eléctricos,
andamos con bicicletas, con coche y todo eso. Ellos andaban caminando o en asno o caballos y eran ricos, ¿verdad? Pero era un poco la única diferencia, la forma de pensar, la mentalidad y los crímenes y las cosas que se ocurrían en nuestra época ocurrían en este tiempo, en nuestra época. Así que la palabra de Dios es 100% actual, y no hay que actualizarla, sino que es simplemente leer la Biblia y nos encontramos también con los mismos problemas que tenían ellos. Esta iglesia avanzaba porque las armas de sus milicias, podemos decir, no eran pistolas ni nada de eso, sino que eran la oración, la proclamación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio y ante todo el amor entre los creyentes, ¿de acuerdo? Y Pablo y los Hechos nos dan esta avanza a través del médico Lucas, y que Pablo era acompañado de Bernabé, de Silas, de Juan Marco también, de Timoteo, de Priscila y Aquila, en fin, de un grupito de gente que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Hemos visto el domingo pasado, nos hemos parado en la ciudad de Filipo, ¿verdad? Donde nos hablamos y vemos un poco como alabaron al Señor en circunstancias totalmente desastrosas. Estaban encarcelados en una cárcel terrible y empezaron a adorar, y hemos visto la importancia y la influencia que debe de tener la alabanza en nuestras vidas. Pero después de terminó este tiempo en la ciudad de Filipo, pues Pablo se puso en marcha otra vez, porque era un hombre que no se quedaba quieto ni 2 minutos, tenía que avanzar, tenía que proclamar el Evangelio. Entonces vemos cómo se pone en marcha y va a seguir, a seguir su ministerio por la iglesia, por la ciudad de Tesalónica. Después van a tener que huir a Berea, y después van a llegar a la capital griega, que es Atenas, van a predicar ahí, y después van a conquistar, podemos decir de cierto modo, la ciudad de Corintio, donde se van a quedar durante 1 año y medio para regresar a su punto de partida en Antioquía, donde habían salido, en su iglesia madre, podemos decir. Y termina así su segundo viaje misionero incansable, y se abrieron comunidades cristianas en cada ciudad, a través de la oposición incluso a veces, pero a través de muchos milagros y de muchas conversiones. Y en el capítulo 18 vemos en los Hechos que empieza un nuevo viaje misionero, y dice aquí, después de eso regresé a Antioquía. Entonces volvió a su iglesia original, ¿verdad? Y estuvo ahí algún tiempo, pero luego otra vez, ¿no? El fuego en su corazón le mandó a ponerse en marcha, y se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Entonces volvió a visitar a las iglesias que había formado, que había tenido, y donde hubo tantas conversiones, y como que los discípulos necesitaban ser confirmados, hablar otra vez y visitado, ¿no? Y eso es muy bonito. Y vamos a ver un mapa, a ver si lo veremos bien así. No sé si lo ves aquí muy bien, pero bien, ¿ves? Aquí veremos Antioquía, ¿no? Es ahí donde está la iglesia donde salieron Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero. Pero aquí es el camino del segundo viaje misionero. Y fue a Tarso, después a Derbe, a Listra, Iconio, y después a Antioquía de Pisidia, a Troa, a Filipo, donde lo hemos dejado la vez pasada, ¿ok? Y después vemos que fue a Anfípolis, gracias por la flecha de seguirme, está bien, a Tesalónica, a Berea, como he dicho antes, a Atenas, a Corintio, que son puertos, ¿no? Y quizás un día hablamos un poco de esta ciudad de Corintio, donde Pablo va a escribir 2 cartas a ellos, ¿no? Y fue a Éfeso, ahí donde va a formar, y donde hemos leído toda esta historia esta mañana de lo que ha ocurrido ahí. Pero lo que nos interesa es recordar esta historia, porque si vamos a abrir el libro de Efesios, tenemos que saber en qué contexto y para qué, para quién ha sido escrito esta carta. ¿Estás de acuerdo? A veces leemos la carta y nos olvidamos de ciertos detalles y por qué han sido escritas estas cosas a un tipo de persona particular.
qué es lo que había ocurrido con ellos, ¿no? Y entonces por eso les enseño eso, y por eso esta primera predicación va a ser un poquito de historia, ¿no? Y de recordar un poco lo que ha ocurrido durante este tiempo de Pablo en este primer viaje, en el segundo viaje misionero, donde va a pasar, y muchas anécdotas, muchas pruebas, muchas cosas van a ocurrir. Y pronto pues va a llegar Pablo a la ciudad de Efeso, donde había estado predicando un tal Apolos, y más tarde va a predicar también Priscila y Aquila, que son dos personajes que son desconocidos en la Biblia, pero bien eran personajes creyentes que también hacían este oficio de misionero. No sabemos gran cosa sobre ellos, pero sí, tuvieron importancia porque sus nombres están en el Nuevo Testamento también. Y vemos ahí, después dice el texto así: Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que, por la gracia de Dios, habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos, y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Seríais capaces ustedes de hacer esto? Con las escrituras de demostrar que Jesús es el Cristo que había de venir. Especialmente a los judíos que siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, yo creo que es necesario para nosotros estudiar la Biblia, estudiar el Antiguo Testamento, para poder hablar a la gente que lo necesita hoy en día. No se sabe mucho de este discípulo Apolos, pero lo que Lucas dice de él es que es una buena carta de presentación, ¿no? Como leemos aquí en este pasaje. Llegamos al capítulo 19, entonces, donde Pablo va a lograr dos hazañas. Dos récords, podemos decir, en su vida personal, que nunca ha sido visto en él en todo anteriormente. Primero, va a poder predicar en una sinagoga judía durante 3 meses antes de ser expulsado. Esto ya es un récord para él, ¿no? Porque ya el primer día ya lo echaban a patada, ¿no? Pero bueno, ha querido 3 meses y ha podido ya hablar de Cristo en este lugar, en esta sinagoga. Pero después lo obligaron a marcharse. Mira, está muy bien lo que estoy diciendo, pero aquí no, ¿eh? Aquí no, ¿vale? Y después va a estar casi 3 años en una ciudad sin levantar pies y quedarse ahí y formar una iglesia durante 3 años. Yo les garantizo, daría todo para estar 3 años a escuchar a Pablo y sus enseñanzas, ¿eh? Fue una escuela tremenda para esta gente. Y de ver no solamente las enseñanzas, sino verle a la obra y ver cómo hacía las cosas. Tuvo que ser extraordinario, ¿no? De estar 3 años a los pies de Pablo. Ojalá podamos tener este mismo deseo nosotros de escuchar y de estar a la escucha de la palabra de Dios. Y 3 años. Y entonces, ¿dónde va en esta ciudad a haber un auténtico avivamiento que va a trastornar esta ciudad? Esta ciudad era una cuna de la idolatría. ¿Saben lo que significa eso? Donde se idolatraba a una diosa. La Diana de los Efesos, era famosa en el mundo entero. Era una mujer que tenía un bebé en sus manos, así. Era la diosa de la fertilidad. En fin, y todo el mundo venía a adorarla. En un templo muy, muy grande donde ahí venía, se dice que aquí venía también, había 3.000 prostitutas dentro de este templo, porque los que querían comulgar con la diosa tenían que prostituirse, o sea, acostarse con las prostitutas sagradas que había ahí. Imagina un poco el modo de pensar y de actuar de las personas ahí, ¿no? Y naturalmente, pues, la primera cosa que encontramos en esta historia que habéis leído esta mañana y que hemos oído, es que Pablo se va a encontrar con 12 personas, ¿recordáis? En su camino hacia Efeso, primero se encuentra con 12 personas en el camino, 12 personas que dicen, wow, somos creyentes, gloria a Dios, fantástico, pero Pablo dice, pero de ustedes, ¿qué creen? ¿Dónde están? ¿Qué bautismo habéis hecho? Y los 12 dicen, wow, fuimos bautizados por Juan el Bautista. Y entonces Pablo le para un momento, espera un momento, todavía no estáis muy bien orientado en vuestra fe, no tenéis una fe completa. Es interesante este pasaje, ¿no? Porque hubiera podido decir Pablo, ay, qué bonito, sois creyentes, fantástico. Muchas veces encontramos gente así, ¿verdad?
encontramos personas que dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo no sé qué, pero no practico. Bueno, ¿no? O lo que sea, yo no voy a la iglesia. Sí, yo creo en el fondo de mi corazón, pero no voy a la iglesia. Encontramos un montón de gente que está cerquita de la puerta, pero que nunca entra en el reino de Dios, definitiva, ¿no? Y ahí es donde Pablo va a poner a su enseñanza y ellos van a entenderlo. ¿Qué es lo que creían ellos? El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Es decir, Juan el Bautista hacía y predicaba en ese sentido diciendo, ustedes como yo somos pecadores y tenemos una deuda frente a Dios. Y Juan Bautista estaba enseñando eso, y yo creo que nadie de nosotros pueda decir lo contrario. Es una verdad como un templo. Somos pecadores, ¿verdad? Pero Juan Bautista dice, tenéis que arrepentiros de ello. Y si os arrepentís, entonces os bautizo. La forma de arrepentirse interiormente la vais a demostrar públicamente entrando en las aguas. Y es lo que estaba predicando Juan Bautista. Era el buen principio del camino. Pero la gente volvía a su casa igual, ¿verdad? Ay, qué bien, pues me he arrepentido. Pero no tenía una confianza absoluta de que sus pecados estaban realmente perdonados. Yo veo aquí muchísimos católicos así, ¿sabes? Les dice, hablan ustedes, sí, yo voy a la iglesia, me arrepiento, le pido perdón al Señor. Y dice, bueno, y si te mueres hoy día, ¿vas a ir al cielo? Y dice, espero que sí. Nunca se sabe. No hay una fe firme que pueda descansar sobre un hecho real de que Cristo ha muerto ya por nuestros pecados. Que ya es una cosa hecha. Por eso Pablo les va a dirigir y decir, mira, usted está muy bien, os había arrepentido, habéis hecho muy bien. Ojalá todos podamos hacer lo mismo. Pero ahora, después del arrepentimiento, viene otra cosa. Viene la fe en que Cristo ya ha muerto por nuestros pecados. Ya lo hizo en la cruz. Es algo que ya hace 2000 años que lo ha hecho. Y la fe en ello es lo que nos justifica. ¿Entendemos eso? Sí, el arrepentimiento, yo reconozco que soy pecador, pero ahora sé que Cristo ha muerto ya por mí. Ya ha pagado esto por mí. Una cosa que está pagada, no hace falta, y especialmente cuando se ha pagado por la muerte de Jesús. ¿Acaso tenemos que matar a Jesús varias veces en nuestras vidas? No, ya lo hizo. Y la Biblia dice, si tú crees en ellos, si tú depositas tu confianza en ellos, entonces serás salvo. Y estoy seguro que Pablo les habrá dicho eso porque él va a escribir más tarde a los Corintios, a los Efesios, va a escribir esto textualmente. Hay un pasaje que a mí lo tengo 4 veces subrayado, seguro en mi Biblia, ¿verdad? No sé en el teléfono cómo se hace, pero tendré que hacerlo. Efesios 1:13, ¿qué dice? También ustedes. Imaginen bien, Pablo escribe después de 10 años, lo veremos después, a estos efesios que se habían convertido, ¿no? Y le pone aquí un versículo absolutamente clave y rotundo. Dice así, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, es decir, que sois pecadores. Hemos oído eso y estamos convencidos de eso. ¿Qué es el Evangelio que nos lleva a la salvación? Es decir, que no solamente somos pecadores, pero que Jesucristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio y la buena noticia de salvación. Y luego de haber, ¿qué? Creído en Él. Ahí está la base. Creer y confiar en Él. Dice aquí, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello es como sobre un pasaporte, ¿de acuerdo? Todos ustedes que aspiran a ser españoles y dicen, wow, el día que me ponga el sello ahí ya podré ir y tener los billetes más baratos para viajar. Sí. ¿Entendés? Es decir, hay una comprueba. Es decir, esto no soy yo que lo puedo hacer, ni la iglesia que lo puede hacer, ni ustedes que lo pueden hacer, sino el Espíritu Santo que lo hace. Si yo creo en el Señor Jesús que limpió, que murió por mí y yo he entregado mi vida a Él, entonces sé que Él me bautizó con su Espíritu Santo y pone su sello en mí, pone esta marca en mí.
es amar que ahora soy hijo de Dios, que pertenezco a Él. Es un versículo tan clave y tan extraordinario que es realmente importante verlo. Y los 12 entendieron eso. Entendieron eso y entonces empezaron a creer, fueron bautizados. Pablo les impuso las manos como de bendición sobre ellos, y de repente el gozo entró en sus corazones. No tenían gozo antes, se habían arrepentido, pero eran como religiosos, ¿no? Esta gente cumple una religión pero sin gozo. ¿Por qué? Porque ¿sobre qué se van a basar para ser felices? Sobre nada. Pero en este caso ahora creen que Cristo les ha perdonado y eso está escrito y eso es la realidad absoluta. Entonces pueden entrar en ellos un gozo extraordinario. Y el gozo era tan grande que empezaron a hablar idiomas desconocidos. Hablaron lengua, como decimos. Una cosa muy polémica en nuestras interpretaciones, pero yo entiendo exactamente eso. Este gozo tan desbordante que ni tienen ni palabras para explicarlo, y empezó a hablar en lengua, en idiomas desconocidos. Eso nos dice el texto. ¿No es maravilloso? Eso ocurre hoy en día, amén. Cuando realmente abres tu corazón al Señor y empiezas a creer y a confiar en Él, eso pasa. Y eso es extraordinario. Por eso te invito a que realmente reconsideres eso, ¿no? Tanto están muy cerca de Dios en sus vidas, pero no han entendido todavía la buena noticia de Jesús. Es como que están a la puerta, pero nunca han entrado. Reconocen sus pecados, pero no creen en Jesús. Y sí creen en Jesús, pero no entienden lo que Él ha hecho por ellos. Si yo creo en Jesús, sí, cuando tengo un problema, pues llamo a la puerta ahí arriba, digo, ay, échame una manita. No es tener una relación, realmente es creer en Jesús, es creer en lo que Él hizo por nosotros. Ellos van a entender, van a creer, van a recibir el Espíritu Santo y van a ser bautizados. Y 3 meses Pablo va a predicar a los judíos en la sinagoga, pero no hay terreno más difícil que anunciar la verdad a los religiosos. A los que piensan que porque practican una religión, están en la verdad. Y cuando Pablo explica eso en la sinagoga, ¿qué va? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos, podemos decir hoy en día, católico o evangélico desde 5 generaciones. ¿Qué nos vas a hablar tú? Pero Pablo está ahí. Entonces tiene que marcharse y se va a retirar. Y dice el texto que se va a meter en una escuela de un tal Tiranus, que era una escuela de filosofía, donde daba curso de filosofía, pero de repente dejó entrar a Pablo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Se transformó este lugar en una escuela bíblica. Y entonces empezaron a venir un montón de gente, y durante 2 años y medio Pablo va a enseñar ahí en este lugar privilegiado, donde no va a estar molestado, podemos decir, y va a formar un grupo de discípulos. Y lo más interesante de ver que desde ahí estos discípulos no solamente van a recibir una doctrina, no van a recibir una teología en sus vidas, y van a entender el mensaje de la palabra de Dios, pero lo van a poner en práctica, y ellos mismos van a salir de este lugar y van a abrir iglesia en toda la región. Y este centro en Éfeso va a transformarse en un centro misionero. Yo sueño con esto con ustedes. Amén. Sueño con esto. Y no solamente aquí, sino en las 7 islas, este enviado misionero nuestro aquí. Amén. Prepárate. Amén. Así es lo que ha pasado durante este tiempo. Y aquí tenemos que aprender como iglesia. Los creyentes necesitan ser formados bíblicamente, pero también enviados a la obra. Y si tú eres un creyente y vas a seguir al Señor Jesús, es necesario que aprendas, lea tu Biblia, descubres, asistes a las lecciones que podemos dar aquí o de otros lugares, pero también es importante que te involucres en la obra, si no, no vas a crecer nunca. Los creyentes no somos creyentes pasivos que venimos al culto domingo por la mañana y ya está. Los creyentes somos discípulos del Señor Jesús. Y entonces tenemos que aprender, pero obrar
y ponernos a su servicio. ¿Amén? ¿Estás dispuesto? Amén. Estudiar la teología solamente no tiene ningún fruto si no es acompañado de las obras. Y obrar solamente sin estudiar, sin leer tu Biblia, sin estar en comunión con Cristo, tampoco tiene fuerza. Es la combinación de estas dos cosas que van a hacer que tú vas a avanzar en tu vida y que la iglesia va a avanzar. Amén. Así es. Bien, como le dije anteriormente, dice ahí, entonces Pablo junto a unos discípulos se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en las provincias de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Por eso entender esta expansión ahí que se hizo a partir de este momento. Efesio entonces era una ciudad, como lo dije antes, profundamente idólatra. Se adoraba a la diosa Diana y al igual que la Virgen de Candelaria, se apareció, curiosamente se apareció, o sea, la Virgen de Candelaria dice que apareció un día por el mar y llegó una estatua ahí, medio ahí, y entonces dijo, oh, qué fantástico, y la pusieron ahí, y es toda una historia muy, muy curiosa y muy rara. La gente va y hace sus procesiones, sus devociones ahí. Bueno, lo curioso es que en Efeso pasó exactamente lo mismo, pero decían que ella había caído del cielo. La estatua, la imagen de ella cayó del cielo. Entonces la pusieron ahí y todo el mundo venía a adorarle y a hacerle cultos y prostituirse literalmente con ella. Hay una descripción de esta diosa en este mismo capítulo que nos pone los pelos de punta. Vamos a leerlo, que es en el capítulo 19 más tarde, cuando pasó toda esta historia. Dice, pero cuando han visto y sabido, es un magistrado que ha convocado a algunos creyentes para juzgarlos porque hubo una manifestación, y ya lo vemos después, una manifestación en contra porque toda la ciudad estaba trastornada por el Evangelio. A muchos creyentes habían creído, entonces claro, hubo un contraataque, ¿no? Y de repente empezaron a difamarles, a decirle cosas, y les arrestaron y lo pusieron en el medio del lugar donde había miles de personas ahí reunidas y querían juzgarles. Y hay un señor que era importante, un magistrado del sitio, pues empezó como que un poco a defenderlos. Dice, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces dice así, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo a Éfeso, sino casi toda Asia. Y después, esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también el templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. ¿Le suena algo? Lo que predicaba Pablo la despojaba a ella de su divinidad y de su majestad. Oh, gran escándalo. La historia se repite, ¿no es así? Bastante. La cuestión es que se había montado un gran negocio con ella, se pretendía curaciones, milagros, había charlatanes, había magos, había adivinos, como estos lugares donde la gente iba para ser sanados, ¿no? En Lourdes, en Fátima, en todas estas cosas. Y era un sitio absolutamente terrible dentro de esta ciudad, ¿no? Donde se practicaba todo tipo de curanderismo, de supersticiones. Siempre el hombre se ha aprovechado de la debilidad de las personas simples, de las personas que creen así, y se ha aprovechado para sacar el dinero, obviamente, o para sacar o poder, o para tener una importancia sobre las personas. Y hay que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Y naturalmente la historia se repite en medio de estos adivinos, hasta la prostitución sagrada. Siempre habrá gente así, haciendo creer supersticiones, sacando cartas, vendió muñecos de la suerte, así, ¿no? Y Pablo y su equipo
llegan, proclaman la verdad durante 2 años. Y ocurre algo extraordinario. El Espíritu toca a la gente. Hay liberaciones de demonios, hay curaciones de enfermos. Y hay, ante todo, verdaderas conversiones de personas, como nos vimos ahí, que han escuchado, oído, creído y fueron bautizados. Pero también hay las falsas. Y hay gente que, viendo los resultados positivos de esto, quieren hacer lo mismo. Hemos visto en el versículo 13 lo que está ocurriendo. Dice así: andaban por ahí algunos judíos exorcistas, fíjate, que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu maligno. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Conocemos lo que ha ocurrido después. El demonio se rebeló en contra de ellos y les dio una torta. Vamos a ver. 7 eran para tratar de mantenerlos, y los 10 se fueron realmente apabullados por este hombre lleno de demonios. No podemos jugar con esto, ¿verdad? Cuando uno no quiere servir a Dios, uno quiere servirse de Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? Servir a Dios o servirse de Dios. Y tanto se sirven de Dios. Incluso en nuestros días, incluso en nuestras iglesias dicho cristianas, evangélicas. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice la Biblia. Y hacer las cosas en nombre de Jesús, realmente hay que hacerlo con autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha otorgado este derecho cuando creemos en Él, ¿verdad? Y confiamos en su perdón, y confiamos en su muerte sobre nosotros, y sabemos que somos ahora hijos de Dios. Podemos hacer cosas en el nombre de Jesús, porque nos lo dice y nos lo ordena. Pero hay tantas personas que empiezan a profetizar: el Señor me dijo, y no sé qué. Hay que tener mucho cuidado de eso. Creo en la profecía, pero que sea realmente hecha en el nombre de Jesús, que busca glorificar a Dios siempre, y que exalta el nombre de Jesús siempre. Y hay tanta gente que se sirven de Cristo, incluso músicos que pretenden predicar el Evangelio y que en definitiva se quieren servir del Evangelio para obtener gloria, para vender discos y para hacerse 1000 cosas. Gracias a Dios los hay verdaderos, Pero digo esto porque realmente la historia se repite siempre. Siempre los hay que quieren servirse de Dios en lugar de servir a Dios. Y eso es válido para nosotros hoy en día. La gente es más sensible a la llamada de la magia que a la obediencia de la fe. Por eso el Espíritu Santo pone las cosas en su sitio, y aquí puso las cosas en su sitio. Esto sembró un miedo en los habitantes de Éfeso. ¿Qué es lo que pasa después? Muchas conversiones. Algo que nos tiene que llamar la atención es el versículo 18, donde realmente cuando llego a este pasaje siempre me asombro eso. Dice así: muchos de los que habían creído venían confesando sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de estos libros era de 50,000 monedas de plata. ¿Podéis imaginar eso? En la plaza de la Candelaria, de repente se hace un enorme fuego con toda la basura que la gente tiene en casa. No la basura, sino libros y péndulos y, vete a saber, muñecos de estos y budas que hay por ahí. Yo me quedo asombrado de ver tantos hogares donde ponen el Buda ahí, los negocios. Si no hay un Buda ahora, parece que no va a funcionar el negocio. Hay momentos donde hay que cortar con esto, ¿saben ustedes? Que no podemos congeniar las dos cosas. O creemos en Jesús, Señor absoluto y todo, y le seguimos, pero no guardamos esto bajo el brazo, por si acaso. Es el momento de quemar estas cosas, de cortar con ellos, de cortar con estos libros. Porque si los vas a consultar para entender un poco mejor la filosofía de este mundo, ¿me entendéis? Hay momentos donde esta gente se convirtió literalmente y dijo: no, se acabó esto, se acabó la adoración a esta diosa, ahora vamos a cortar con esto.
Y lo vamos a hacer incluso de forma pública. Y lo confiesan con su boca. Dicen, yo he terminado con esto. Se acabó. Se acabó. Y públicamente va a haber muchas conversiones gracias a ello. Magos, espiritistas se convierten, reconocen sus mentiras y traen sus libros para quemarlos públicamente. Es la hoguera pública, un verdadero corto con el pasado. Cientos de miles de euros quemados ahí en la plaza pública. ¿Saben? Se cuenta la historia de un chico durante la guerra que cuando fue la liberación, entonces encontraron en casa de un hombre un montón de billetes de banco que habían sido ganados de forma fraudulenta, vendiendo judíos. Estos billetes estaban aquí, entonces este chico los recibió como parte del botín, ¿no? Porque habían conquistado y tal. Y el chico dijo, no, eso lo cogió, le echó fuego a todo este dinero y dijo, eso es del diablo, no quiero aprovecharme de esto. Hay momentos en la vida donde tenemos que hacer un corte, incluso si nos cuesta, ¿vale? Y decir, no, eso ya no, ¿verdad? ¿Cuántos libros de tu biblioteca, de tu ordenador deben ser quemados? Hay objetos, dinero, collares, quién sabe, tatuajes, que nos atan, literalmente. Atan a un pasado que ya no es nuestro y que pertenece a nuestra vida anterior. Hay cosas que no podemos arreglar, eso es verdad. Pero realmente nuestro corazón es el tiempo de cortar con todo eso. Quizás no es tu problema, pero hay nuevas formas de idolatría hoy en día, ¿saben? La pornografía, o la ideología moderna, o sabe mil cosas, o el amor al dinero. Cuando pasa eso, viene el avance del Señor. Hay una señora que hacía parte de nuestra iglesia, se llama América, los que lo conocen, ¿verdad? Yo, a ver si nos ataca esto. Se llama América. y ella era terrible porque era cuando llegamos aquí, era una de las únicas personas que había en la iglesia, y ella se había convertido realmente. Era bruja antes y hacía todo tipo, y recibía en su casa y hacía un montón de pases mágicos con ellos y yo qué sé, un montón de historias así. Y un día pues escuchó una predicación y fue tocada en su corazón y siempre decía, wow, fue como un charro de agua que me entraba por la cabeza y me salía por abajo y fue realmente extraordinario. Y yo corté con todo eso. Pero ella es interesante porque tiene una sensibilidad y un conocimiento muy grande de este mundillo, ¿no? De las tinieblas. Entonces a veces entraba en una casa de alguien y dice, y de repente veía un cuadro que había dentro de la habitación y le daba la vuelta y encontraba hechicería hecha detrás del cuarto que ni siquiera la persona lo sabía. Ella sentía eso, era extraordinario de ver eso, ¿no? Y realmente, pero era extraordinario como ella realmente había cortado con todo eso. Y dice, esto hay que eliminarlo de vuestra casa. No es que pueda tener una gran influencia sobre nosotros si estamos en Cristo, pero si no estamos muy en Cristo, ¿saben? Eso es terrible. Así que va a ser hora de cortar con todas estas cosas. Y de hacer una limpieza en vuestras casas, señores. Les invito a que realmente miren un poquito lo que hay por ahí. Eso le va a liberar. ¿Qué es lo que ocurre en esta ocasión? ¿Qué es lo que pasó en este momento? Justamente tenemos nuestro versículo clave que siempre hemos repetido. Justo después de esto dice, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Fue a razón de este corte, fue a razón de esta declaración pública, fue a razón de que realmente el Evangelio fue proclamado y la gente empezó a cortar con toda esta basura anterior y decir, ahora somos creyentes cristianos y vamos a obedecer a Cristo. Fue eso que hizo que el Evangelio se difundió con mucho poder. ¿No oigo ningún amén? Amén. Pero es así. ¿Sí creen que eso pasa aquí? ¿Quieren que pase eso aquí? Que el Evangelio conquiste los corazones, empiece a liberar a la gente. Empecemos con nosotros, ¿verdad?
Sabemos que después habrá un contraataque de los negociantes, esto lo leemos después en ese pasaje, ellos vieron como sus ventas habían disminuido drásticamente. Y como siempre se puede predicar, sanar, opinar, pero cuando se toca el bolsillo de alguien, es otra cosa. Cuando empezamos a tocar el bolsillo de alguien, cuidado. Judas vendió a Jesús por unas piezas de plata. Es la muchedumbre que sutilmente es instigada por algunos y se levantan en protesta. Un par de WhatsApp, de falsas noticias en el Facebook, que es repetido por miles de personas que no se cercioran si es verdad la noticia o no, y la repiten, se hace una bola enorme, y de repente, en este caso, no había WhatsApp y lo que sea, pero el chisme de hablar, ¿no?, uno a otro era terrible. ¿Qué pasó? En este caso, 25.000 personas, porque el estadio donde estaba podía contener 25.000 personas, se reúnen e incluso van a coger ¿cómo se dice? Van a coger a dos cristianos ahí, los meten ahí para acusarles como representativo, ¿no? Y quieren realmente destruir, y empiezan a decir, ellos, mira a ver, comerciante, nos van a quitar nuestro pan de cada día, esta gente. Sus propagandas hacen que la gente ya no compre la estatuita, o la estampita de la Virgen, o no sé qué. Ya se acabó. Se acabó nuestro negocio. Sus amigos Pablo quiere ir también. Dice, bueno, voy a dar la cara. Y sus amigos, no, tú no vas. Y a veces es sabio de no meterte más en lío, ¿no? Pero hay una curiosa afirmación justamente por el mismo que dirigía este evento, ¿no? Y de repente va a decir algo muy curioso, y esto me llamó mucho la atención. Y dice así, una vez que la multitud se apaciguó, todo el mundo ahí, tranquilo, de repente, el escribano dijo, varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? ¿Quién no lo sabe? Todo el mundo dice, bueno, bien, sí. Y después dice así, esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmar y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. ¡Oh, qué cosa más increíble! Eso me llamó mucho la atención, Ellos han proclamado la verdad, han dicho de Cristo, pero nunca han dicho cosas feas y malas sobre la creencia de otros. ¡Oh! Aquí aprendemos otra cosa, ¿no? Dice, han reído del otro, pero han proclamado la verdad. Y la verdad fue suficiente para que mucha gente se convirtiera al Evangelio. No era necesario difamar, ridiculizar y decir cosas feas sobre las creencias de las personas. Guardémonos de hacer esto, ¿verdad? Y eso me gustó muchísimo de ver esto, ¿no? Y proclamar la verdad frente a la idolatría de las vírgenes en este país, pero esto nunca nos dará licencia para quemarla o ser irrespetuosos. Podemos proclamar la verdad a los homosexuales, pero nunca ser homófobos. ¿Entendéis la diferencia? ¿Verdad? Y Pablo dejará esta iglesia más tarde para proclamar en otros lugares, y vemos como más tarde, para terminar, Pablo va a mandar a Timoteo en esta iglesia para que la administre, para que siga, y 7 años más tarde va a escribir esta carta, que será nuestra carta en los próximos domingos, donde vamos a ver qué es lo que escribe Pablo a esta gente que se ha convertido y que ha formado esta iglesia en este lugar de Éfeso. Y yo me apasiona la historia y de ver a quién ha sido dirigida esta carta, pero me apasiona esta carta, ¿saben? Una carta que ha sido escrita por Pablo en una cárcel de Roma. No habla en ella de su situación, ni de los buenos tiempos pasados,
sino que será una epístola doctrinal, la misma que va a escribir a los romanos, para decir, mira, ustedes, lo más importante es que crean esto. Eso es la verdad, eso es lo que Dios dice que hay que creer y que hay que pensar y ver. Habla de la tremenda importancia también de la iglesia, de la comunidad de los santos. Y veremos a través del estudio de esta epístola cómo Pablo habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Hablan de ustedes, de yo, de nosotros, que formamos un cuerpo, que tenemos dones diferentes, que en este cuerpo hay gente que están levantado por Dios para ministrarnos y para edificarnos. Eso todo lo veremos, porque Pablo explica todo eso con esta carta a los Efesios. Va a escribir desde esta cárcel entonces y habla de la tremenda importancia de la iglesia, comunidad de santos que sigue a Cristo. Eso lo veremos los próximos domingos. Y 10 años más tarde, Pablo, encarcelado en Roma por primera vez, por segunda vez, donde realmente siente que es el último momento de su vida, que pronto le van a matar, él va a escribir a Timoteo, la carta 1 y 2 de Timoteo, donde Timoteo está justamente en Éfeso cuidando a la iglesia de Éfeso. Y es interesante lo que le va a decir a Timoteo después, en referencia con esta iglesia. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque ya en esta iglesia, después de 15 años, 20 años de existencia, ya se introdujeron falsos profetas, falsa gente, y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de esta gente, porque están enseñando una doctrina que no es. Y empieza a la gente a arrastrarse en otras ideologías y otros pensamientos. Entonces Pablo va a escribir a Timoteo y dice, ten cuidado, y va a afirme a los cristianos realmente, vuelve a conducirle en la verdad absoluta. Y termino diciendo que tenemos un último, ¿cómo se dice?, referencia a la iglesia de Efesios en Apocalipsis. En el capítulo 2 vemos que Cristo le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias, conocéis este pasaje, ¿no? Y la primera iglesia que va a tener que escribir Juan es justamente la iglesia de Efeso. Y le dice textualmente así, después de 15 o 20 años de existencia, le dice a esta iglesia, wow, yo conozco tus obras, yo conozco de lo que tú has hecho, yo conozco tu organización, conozco tu dedicación a la obra, pero tengo algo en contra de ti. ¿Sabes cuál era? Que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntate y vuelve a actuar como al principio. ¿No es un mensaje para nosotros también? ¿Ah? ¿No es un mensaje que nos conduce y que nos vuelve a decir, wow, tenemos que volver a concentrarnos y volver a la palabra y volver a decir, Señor, quiero que tú me bendigas y que me ayudes a ser fiel continuamente y que mi corazón desborde de amor para contigo y para con los demás? ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Ah? Apartarse del Espíritu Santo es la ruina. ¿Ah? Actualmente, saben ustedes, no existe ninguna iglesia en Efeso. Esta Turquía ha sido conquistada por los musulmanes y en Efeso solamente queda ruinas donde miles y miles de cristianos van a ver el sitio, pero no hay iglesia ahí. No, la cristiandad ya ha muerto ahí. ¿Por qué? Porque se han separado de su primer amor. Apartarse de Cristo, ¿eso es posible? Claro que sí, pero realmente hay que ser estúpido para hacerlo. Yo les invito esta semana a ustedes que cojan el libro de los Efesios y que lean el primer capítulo. Lo vamos a comentar el próximo domingo, ¿de acuerdo? Pero vais a comentar y vais a leer el primer capítulo concienzudamente y sentado delante de Dios, Señor, enséñame, yo te quiero leer, quiero ver esto. ¿Ah? Y vas a leer el primer capítulo y vas a decir, quiero que tú me hables y quiero que saber lo que tú dices. Y después te voy a hacer una pregunta, dice, realmente sabiendo eso, escuchando estas palabras, mirando y entendiendo estas palabras, ¿no somos idiotas cuando nos separamos de Cristo? ¿No será que somos tontos? Así que les dejo con estas palabras esta mañana. Hemos recordado toda esta historia para ponernos en el ambiente, ¿no? Para saber lo que Pablo va a escribir a esta iglesia. Y hay tantas cosas que son interesantes para nosotros hoy en día. Que Dios les bendiga.
Padre, te damos gracias una vez más. Gracias.